Capítulo 1. El poder de una voz clara. Primeros pasos para transformar tu comunicación. Hablar es una de las capacidades más básicas del ser humano, y sin embargo, también es una de las más poderosas. La forma en la que pronunciamos las palabras, el ritmo de nuestro discurso, la elección de nuestras frases y el modo en que dirigimos la mirada mientras hablamos, todo influye en cómo somos percibidos. No se trata solamente de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. En este primer capítulo, vamos a sentar las bases. Esas que todo gran comunicador ha tenido que construir con paciencia y conciencia. Porque hablar con claridad no es únicamente pronunciar las palabras de forma correcta, es lograr que el mensaje llegue sin interferencias, sin confusiones, sobre todo, sin perder el impacto emocional que deseamos generar. 1. La diferencia entre hablar y comunicar. Muchas personas hablan, pocas comunican. Esta frase puede parecer simple, pero encierra una gran verdad. Hablar es un acto físico, comunicar es un acto emocional, intelectual y estratégico. Cuando hablas, puedes llenar el aire con sonidos. Cuando comunicas, llenas a la otra persona con significado. Hablar con claridad no es sinónimo de hablar mucho. Ni siquiera de hablar con palabras complicadas. A menudo, los mejores comunicadores son quienes usan palabras simples para transmitir ideas profundas. La claridad surge de la intención, de la estructura y de la conexión con quien te escucha. 2. ¿Por qué tanta gente no habla con claridad? Hay múltiples razones. Algunas tienen raíces en la educación, otras en la inseguridad personal. En muchos casos, no nos enseñaron a expresarnos con firmeza ni a organizar nuestras ideas antes de hablar. Otras veces, simplemente hablamos por hablar, sin reflexionar sobre el objetivo de nuestra intervención. Una persona puede tener un conocimiento profundo sobre un tema, pero si no sabe cómo explicarlo con orden y claridad, ese conocimiento se pierde en el caos de sus palabras. Además, hay factores emocionales. El miedo al juicio, la ansiedad social, el deseo de agradar o impresionar, todo eso puede afectar la claridad. La voz se vuelve temblorosa, el discurso se desordena y el mensaje se diluye. 3. ¿Qué es una comunicación clara? Hablar con claridad significa que el otro entiende sin esfuerzo. Que no tiene que hacer suposiciones ni adivinar tus intenciones. Una comunicación clara se caracteriza por uso preciso del lenguaje. Organización lógica de ideas. Eliminación de ambigüedades. Tonalidad adecuada al contexto. Ritmo equilibrado, sin prisas ni pausas excesivas. Conexión emocional genuina. Es importante entender que una comunicación clara no implica eliminar la emoción o sonar robótico. Al contrario, se trata de transmitir emociones de forma comprensible, sin exageraciones ni dramatismos innecesarios. 4. Primer paso, el control de tu voz. Tu voz es tu principal instrumento. Y, como todo instrumento, requiere práctica. La mayoría de las personas jamás han escuchado su voz grabada conscientemente. Y cuando lo hacen por primera vez, suelen sentir sorpresa o incluso rechazo. Pero la voz puede entrenarse. Puede suavizarse, fortalecerse, ajustarse. La claridad vocal comienza por conocer tu propia voz. Escúchate grabado. Analiza tu velocidad al hablar. Observa si pronuncias correctamente. Identifica muletillas que repites sin darte cuenta. Un buen ejercicio para mejorar la claridad vocal es leer en voz alta todos los días durante al menos 5 minutos. Escoge textos bien escritos, variados, e incluso juega con diferentes intenciones emocionales al leerlos: entusiasmo, serenidad, urgencia. Este simple hábito transforma tu dicción, tu ritmo y tu control vocal. 5. Segundo paso, organiza tus ideas antes de hablar. Uno de los errores más comunes al hablar es improvisar sin rumbo. Hablar sin pensar. La mente va más rápido que la lengua, y terminamos atropellando frases, interrumpiéndonos, repitiendo cosas o simplemente perdiendo el hilo de lo que queríamos decir. Antes de hablar, detente un segundo. Pregúntate: ¿cuál es la idea principal que quiero transmitir? ¿Cuál es el contexto y el momento adecuado para decirlo? ¿Cómo puedo decirlo de forma sencilla y directa? No se trata de memorizar discursos, sino de tener una brújula mental que guíe tus palabras. 6. Aprende a pausar.
El silencio es un gran aliado del comunicador. No tengas miedo a hacer pausas. Una pausa bien ubicada permite que el oyente procese lo que has dicho y además te da tiempo para ordenar tu siguiente idea. Hablar rápido no te hace parecer más inteligente. De hecho, puede tener el efecto contrario. Las personas que se expresan con claridad saben usar el ritmo. Acelerando cuando hace falta, pero también deteniéndose para reforzar un punto. Practica hablar más despacio de lo que estás acostumbrado. Sé consciente de tu respiración. Usa pausas como herramienta estratégica. 7. Elimina las muletillas. Las muletillas son esas palabras o sonidos que se escapan cuando no sabes qué decir, bueno, o sea, ¿me entiendes? Y un largo etcétera. Todos las usamos en algún grado. Pero cuando se convierten en parte habitual de tu discurso, restan claridad y autoridad. Detectarlas es el primer paso. Escúchate, grábate, pídeles a otros que te digan si las usas con frecuencia. Luego, trabaja en eliminarlas poco a poco. No con presión, sino con conciencia. Una técnica útil es el reemplazo. Cada vez que sientas que va a salir una muletilla, haz una pausa en su lugar. Respira. Ese pequeño espacio puede marcar la diferencia. 8. Claridad no es frialdad. Hay quienes temen que hablar con claridad los haga sonar fríos, distantes o demasiado racionales. Nada más alejado de la realidad. Una persona puede hablar con absoluta claridad, al mismo tiempo, con calidez y cercanía. La clave está en la intención. Si hablas desde la comprensión, desde el deseo de aportar, desde la conexión, tu mensaje se percibirá como humano, no como mecánico. No se trata de ser un robot, sino de ser un ser humano que sabe usar las palabras con precisión. 9. Observa a los grandes comunicadores. Aprender de otros es fundamental. Observa cómo se expresan los buenos oradores. Analiza su lenguaje corporal, su ritmo, su dicción, su forma de estructurar ideas. Puedes mirar entrevistas, discursos, conferencias. Escoge diferentes estilos, algunos más relajados, otros más formales. Verás que todos tienen un elemento común, la claridad. No se trata de imitarlos, sino de inspirarte. De ver lo que funciona y adaptarlo a tu estilo. 10. Ejercicio práctico del capítulo. Para cerrar este primer capítulo, te invito a un ejercicio simple pero poderoso. Durante esta semana, cada vez que tengas una conversación importante, ya sea en el trabajo, con amigos o en público, tómate al menos 5 segundos antes de empezar a hablar. En ese pequeño espacio de tiempo, piensa. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo puedo decirlo con claridad? Luego, habla despacio, vocaliza bien y observa la reacción de los demás. ¿Te entendieron mejor? ¿Se interesaron más en lo que dijiste? ¿Te sentiste con mayor control? Este ejercicio, practicado con constancia, transformará tu forma de comunicarte. Capítulo 2. La seguridad al hablar, cómo construirla desde dentro. Hablar con claridad es importante, pero cuando esa claridad se combina con seguridad, el impacto se multiplica. La seguridad es lo que hace que las personas te escuchen con atención, que confíen en lo que dices y que valoren tu presencia. No se trata de arrogancia ni de superioridad, sino de convicción. De saber que lo que tienes para decir es valioso y que mereces ser escuchado. Este capítulo está dedicado a construir esa seguridad. No de forma artificial, sino desde las raíces. Porque no se trata de aparentar confianza, sino de desarrollarla desde dentro, paso a paso. 1. ¿Qué es la seguridad al hablar? La seguridad no es la ausencia de nervios. Es la capacidad de avanzar a pesar de ellos. Es la firmeza en tu voz, la estabilidad en tu cuerpo, la claridad en tu mente, incluso cuando te enfrentas a la incertidumbre. Hablar con seguridad significa no depender de la aprobación inmediata de los demás para continuar. Significa confiar en tu mensaje, en tu experiencia, en tu preparación. No todas las personas seguras hablan fuerte o son extrovertidas. De hecho, muchas personas tranquilas y serenas transmiten una gran autoridad. Porque la seguridad se nota en la coherencia entre lo que dices, cómo lo dices y cómo te comportas mientras lo dices. 2. Origen de la inseguridad al comunicarse. La inseguridad suele tener raíces profundas. Miedo al juicio.
Experiencias negativas previas. Autoimagen débil. Falta de preparación. Perfeccionismo. Comparaciones con otros. Cuando nos sentimos inseguros, nuestro cuerpo reacciona, la voz tiembla, el corazón se acelera, las ideas se atropellan. Es una respuesta natural, pero no inamovible. El primer paso para superar la inseguridad es entender que todos, absolutamente todos, hemos sentido nervios al hablar en algún momento. La diferencia está en quienes lo enfrentan y quienes se esconden detrás del silencio. 3. La preparación genera confianza. Una de las formas más efectivas de sentirte seguro al hablar es estar bien preparado. No improvises temas importantes. Conoce a fondo el mensaje que deseas transmitir. Organiza tus ideas. Practica en voz alta. La seguridad no aparece por arte de magia. Se construye con práctica, con conocimiento y con intención. Cuando estás preparado, tu mente no se llena de dudas. Puedes concentrarte en conectar con los demás en lugar de preocuparte por lo que podrías olvidar o decir mal. 4. La respiración, ancla de la serenidad. Cuando sentimos nervios al hablar, la respiración se vuelve superficial. Esto afecta directamente la voz, la claridad mental y el lenguaje corporal. Aprender a respirar de forma consciente es una de las herramientas más poderosas para ganar seguridad. Antes de hablar, haz una respiración profunda. Llena tus pulmones lentamente. Exhala con calma. Esto envía señales de tranquilidad a tu cerebro y estabiliza tu cuerpo. Durante el discurso, si te sientes alterado, haz una pausa y respira. No tienes que seguir hablando si te sientes bloqueado. El silencio bien usado puede ser tu mejor aliado. 5. El lenguaje corporal seguro. Tu cuerpo habla incluso antes de que abras la boca. Por eso, tu postura, tus gestos y tu mirada son fundamentales. Algunos puntos clave. Mantén la espalda recta pero relajada. No cruces los brazos ni te encojas. Mira a los ojos con suavidad. Evita movimientos nerviosos repetitivos. Usa tus manos para reforzar ideas, no para ocultarte. Un cuerpo seguro transmite un mensaje seguro. Incluso si por dentro sientes dudas, tu lenguaje corporal puede ayudarte a sostener la seguridad externa, y con el tiempo, esa seguridad también se volverá interna. 6. La voz como reflejo de tu estado emocional. Una voz débil, temblorosa o monótona puede hacer que el oyente desconecte, incluso si el mensaje es valioso. Pero esto no significa que tengas que forzar una voz artificial. Se trata de trabajar tu expresividad vocal para que tu tono sea firme, natural y lleno de intención. Practica la modulación de tu voz, juega con los tonos, con la velocidad, con las pausas. Lee en voz alta y grábate. Observa cómo cambia tu voz cuando estás seguro frente a cuando dudas. Recuerda, tu voz tiene poder. Aprende a usarla con convicción. 7. Cuida tu diálogo interno. La seguridad comienza con lo que te dices a ti mismo. Si antes de hablar repites en tu mente frases como voy a equivocarme, no soy bueno en esto, todos se van a reír de mí, estás saboteando tu propia voz. Transforma ese diálogo interno. Sustituye pensamientos negativos por afirmaciones positivas. Tengo algo importante que decir. Puedo expresarme con claridad. Mi voz merece ser escuchada. No es magia ni autoengaño. Es entrenamiento mental. Y como todo entrenamiento, requiere práctica y constancia. 8. Acepta la imperfección. Uno de los mayores enemigos de la seguridad es el perfeccionismo. Creer que debemos hablar sin errores, sin pausas, sin olvidos, es una trampa. Incluso los mejores oradores cometen errores. Lo importante es cómo los manejan. Si te equivocas, respira y continúa. Si olvidas una palabra, reformula la idea. La audiencia no espera perfección, espera conexión. Aceptar que puedes equivocarte sin que eso te destruya es una muestra de gran seguridad. 9. Enfrenta tus miedos poco a poco. La seguridad no se logra de un día para otro. Se cultiva. Empieza por pequeños pasos. Habla en reuniones familiares. Expon tus ideas en grupos pequeños. Graba un audio diario con tu opinión sobre algo. Habla frente al espejo o con una cámara apagada. Cada pequeño paso cuenta.
Cada vez que hablas con valentía, aunque sea con miedo, estás entrenando a tu mente y cuerpo para sentirse cómodos en la expresión. 10. Ejercicio práctico del capítulo. Para este capítulo, te propongo un ejercicio de visualización y afirmación. Cada día, durante una semana, cierra los ojos por 2 minutos e imagina una situación en la que estás hablando con total seguridad. Visualízate con postura firme, voz clara, respiración serena y mirada segura. Siente cómo te escuchan con atención, cómo tu mensaje llega, cómo te sientes bien expresándote. Luego, abre los ojos y di en voz alta 3 afirmaciones. Mi voz es firme y clara. Tengo derecho a ser escuchado. Me expreso con confianza y seguridad. Repite este ejercicio cada mañana. Te sorprenderá cómo va transformando tu manera de verte a ti mismo y, en consecuencia, tu manera de hablar. Capítulo 3. Pensar antes de hablar. Cómo organizar tus ideas para una comunicación poderosa. Una de las habilidades más subestimadas en la comunicación es la capacidad de estructurar bien las ideas antes de expresarlas. Cuando una persona comienza a hablar sin saber a dónde quiere llegar, su mensaje se vuelve confuso, repetitivo y, en muchos casos, aburrido. Por el contrario, quien organiza lo que va a decir transmite seguridad, claridad y propósito. Este capítulo está dedicado al arte de pensar antes de hablar, y a cómo convertir tus pensamientos dispersos en mensajes poderosos y coherentes. 1. El caos mental se nota al hablar. Cuando tu mente está saturada, estresada o simplemente desordenada, eso se refleja de inmediato en tu forma de comunicarte. Comienzas a hablar dando rodeos, interrumpes tus propias ideas, pierdes el hilo de la conversación o te repites sin darte cuenta. Todo esto genera confusión en quien te escucha y disminuye el impacto de lo que quieres transmitir. Hablar con claridad no es algo que ocurre por accidente. Es el resultado de una mente ordenada, de una intención definida y de un proceso consciente de estructuración. 2. Define tu intención. ¿Qué quieres lograr al hablar? Antes de emitir cualquier palabra, hazte esta pregunta fundamental. ¿Cuál es mi intención con lo que voy a decir? ¿Quieres informar, convencer, inspirar, expresar una emoción, pedir algo, aclarar un malentendido? Cada una de estas intenciones requiere un enfoque distinto. Cuando tienes clara tu intención, puedes escoger las palabras adecuadas y construir tu mensaje con dirección y propósito. Hablar sin saber qué quieres lograr es como disparar flechas sin apuntar. Tal vez alguna llegue al blanco, pero la mayoría se perderán en el aire. 3. La estructura básica de todo mensaje eficaz. Todo mensaje claro tiene una estructura, aunque sea simple. Una de las estructuras más útiles es la siguiente. Inicio. Presentas el tema o el motivo por el cual estás hablando. Desarrollo. Explicas, desarrollas ideas, aportas ejemplos o argumentos. Cierre. Concluyes, refuerzas tu idea principal o haces un llamado a la acción. Esta estructura puede aplicarse en todo tipo de situaciones: una conversación informal, una presentación laboral, una exposición académica, una intervención en público. El secreto está en adaptarla a tu estilo y al contexto. 4. Pensamiento en bloques. Divide para ordenar. Una técnica muy eficaz para organizar tus ideas es pensar en bloques. Cada bloque representa una unidad de pensamiento. Por ejemplo, si vas a hablar sobre un problema en tu empresa, puedes dividir tu discurso en 3 bloques. Bloque 1. ¿Qué está ocurriendo? Bloque 2. ¿Por qué es un problema? Bloque 3. ¿Qué se puede hacer al respecto? Esto te permite avanzar con claridad, sin desviarte. Cada bloque actúa como una estación en el camino. Y tú eres el guía que lleva a los oyentes de un punto a otro sin perderse. 5. Usa conectores para dar fluidez. Los conectores son palabras o expresiones que enlazan ideas. Ayudan a que tu discurso fluya como un río, sin interrupciones bruscas. Algunos conectores útiles. Para iniciar, en primer lugar, antes que nada. Para continuar, además, por otro lado. Para explicar, es decir, en otras palabras. Para ejemplificar, por ejemplo, como muestra. Para concluir, en resumen, por lo tanto. No se trata de memorizarlos, sino de integrarlos de manera natural.
Cuanto más los uses, más fluido será tu lenguaje. 6. Simplifica sin perder profundidad. Una mente organizada sabe que lo simple no es sinónimo de superficial. Al contrario, es más difícil explicar algo de forma sencilla que con términos complejos. La claridad requiere que simplifiques tu mensaje sin restarle valor. Eso implica usar frases cortas, evitar tecnicismos innecesarios, dar ejemplos concretos, eliminar redundancias. Recuerda que no estás hablando para impresionar, sino para que te entiendan. 7. Escucha antes de hablar. Una buena organización de ideas también implica saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Muchas veces respondemos sin entender del todo lo que el otro quiso decir. Interrumpimos, completamos frases ajenas o reaccionamos con emociones desordenadas. Escuchar activamente te da información clave para organizar tu respuesta. Te permite comprender el contexto, las emociones del otro y los matices de la conversación. Y con esa información, puedes construir un mensaje claro, empático y efectivo. 8. Anticipa objeciones o dudas. Si vas a comunicar algo importante, pregúntate: ¿qué podría pensar la otra persona al escuchar esto? ¿Qué dudas o críticas podría tener? Cuando anticipas las posibles reacciones, puedes preparar respuestas claras. Esto demuestra que has pensado en todos los ángulos y genera confianza en quien te escucha. Por ejemplo, si vas a proponer una nueva idea en tu trabajo, podrías decir: sé que algunos pensarán que es arriesgado, pero aquí están las razones por las que creo que vale la pena intentarlo. Esto no solo aclara tu mensaje, sino que demuestra madurez comunicativa. 9. Usa el poder de las pausas para organizarte al momento. Incluso si no tuviste tiempo de preparar lo que vas a decir, puedes organizar tus ideas al momento si sabes usar las pausas. Antes de responder una pregunta difícil, respira, piensa 2 segundos y luego comienza a hablar. Esa breve pausa puede evitar errores, confusiones o respuestas impulsivas. No hay prisa. Hablar con claridad no es una carrera. Es una caminata firme y consciente. 10. Ejercicio práctico del capítulo. Esta semana, realiza el siguiente ejercicio todos los días. Escoge un tema sencillo, por ejemplo, la importancia del descanso o por qué me gusta el café. Escribe 3 ideas clave sobre ese tema. Escribe una frase de inicio, una de desarrollo y una de cierre. Léele el mensaje a alguien o grábate diciendo el mensaje en voz alta. Este ejercicio entrena tu mente a pensar en estructura. Te acostumbra a definir tu intención, organizar tus bloques y expresarte con claridad. Es como hacer ejercicio mental y vocal al mismo tiempo. Con el tiempo, este proceso se volverá automático. Empezarás a hablar con claridad incluso en situaciones imprevistas, porque tu mente ya estará entrenada para organizar ideas rápidamente. Capítulo 4. Conexión emocional, el arte de hablar y ser escuchado con atención. Hablar con claridad y seguridad es esencial, pero hay algo aún más profundo que transforma una simple conversación en una experiencia inolvidable: la conexión emocional. Las palabras que tocan el corazón se recuerdan mucho más que las que solo tocan la mente. Por eso, en este capítulo, nos adentraremos en cómo lograr esa conexión auténtica que convierte a un hablante en un comunicador memorable. No importa si estás hablando frente a una persona, una sala llena o una audiencia en línea. Lo que verdaderamente impacta es la capacidad de crear un puente emocional entre tú y quienes te escuchan. Porque al final, todos queremos sentir que alguien nos entiende, que habla con nosotros y no solo para nosotros. 1. ¿Qué es la conexión emocional al hablar? La conexión emocional es esa sensación de cercanía que surge cuando alguien te habla y tú sientes que realmente te comprende. Es cuando no solo escuchas las palabras, sino que captas la intención, el sentimiento y la humanidad detrás de ellas. No se trata de dramatizar ni de forzar emociones. Se trata de ser auténtico. De hablar desde un lugar real, de compartir ideas con verdad y de tener en cuenta a quien te escucha, no solo a lo que tú quieres decir. Cuando alguien logra esto, se nota. La atención aumenta, las miradas se fijan, los silencios se llenan de significado, y lo que se dice permanece en la memoria. 2. Rompe el muro del ego. Habla con empatía, no con superioridad.
Uno de los mayores obstáculos para conectar con los demás es el ego. Cuando hablas para demostrar que sabes más, para lucirte, para tener razón o para dominar, la otra persona se desconecta. Puede escucharte, pero no se sentirá cerca de ti. En cambio, si hablas con empatía, con humildad, con el deseo real de aportar valor, entonces abres la puerta a la conexión. Empieza por preguntarte: ¿estoy hablando para imponer o para inspirar? ¿Quiero ganar una discusión o generar entendimiento? Estas preguntas te ayudan a ajustar tu enfoque y a acercarte emocionalmente a los demás. 3. Escucha activa, el verdadero origen de la conexión. Hablar bien también implica saber escuchar. La conexión emocional surge cuando la comunicación fluye en ambas direcciones. Si solo hablas sin prestar atención a la respuesta del otro, estás haciendo un monólogo, no una conversación. La escucha activa implica prestar atención total, sin interrumpir. Leer el lenguaje corporal del otro. Validar sus emociones sin juzgar. Hacer preguntas que demuestren interés real. Cuando una persona se siente escuchada, se abre. Y cuando se abre, está lista para recibir lo que tengas que decir. 4. Habla desde la experiencia, no desde la teoría. Las historias personales, los ejemplos reales, las anécdotas sinceras son poderosos vehículos de conexión. Una idea técnica puede ser útil, pero una historia que muestra cómo viviste esa idea tiene el poder de tocar el corazón. Por ejemplo, no es lo mismo decir: hablar en público es difícil al principio, que decir: recuerdo la primera vez que hablé en público, sentí que el mundo se me venía encima. Las manos me temblaban, la voz me fallaba. Pero después de hacerlo, algo cambió. Me di cuenta de que era capaz. Ese tipo de relato genera cercanía. Muestra tu lado humano. Y lo humano conecta más que lo perfecto. 5. Usa el lenguaje emocional con equilibrio. El lenguaje emocional no significa ser melodramático, sino elegir palabras que reflejen sentimientos, no solo hechos. Algunas expresiones que ayudan. Me hizo sentir. Fue un momento que me marcó. No sabía cómo reaccionar, sentí miedo / confusión / alegría. Estas frases invitan al oyente a ponerse en tu lugar. A vivir la experiencia contigo. Y eso construye empatía. Pero cuidado, si abusas del lenguaje emocional, puedes sonar exagerado o manipulador. La clave es la sinceridad. 6. Adapta tu mensaje a tu audiencia. No es lo mismo hablar con niños que con adultos. Ni con expertos que con principiantes. La conexión emocional también se construye desde la comprensión del otro. ¿Quién me escucha? ¿Qué necesita? ¿Qué le preocupa? ¿Qué valora? Cuando adaptas tu lenguaje, tu ritmo y tus referencias al mundo del otro, demuestras respeto. Y el respeto genera conexión. No cambias tu esencia, pero ajustas tu expresión para que el mensaje llegue con mayor claridad y cercanía. 7. Sé vulnerable, mostrar tus imperfecciones te hace más humano. Muchas veces creemos que para comunicar bien debemos parecer perfectos, seguros, exitosos, sin errores. Pero eso, en lugar de acercar, puede alejar. La vulnerabilidad bien usada es una fuerza poderosa. Cuando admites que tuviste miedo, que cometiste errores, que aprendiste de tus fracasos, las personas se identifican contigo. No te admiran desde lejos, sino que se sienten caminando contigo. Claro, no se trata de hacer de cada conversación una confesión emocional. Pero sí de permitirte mostrar tu humanidad. 8. El lenguaje corporal también transmite conexión. Tu cuerpo habla. Y si no está alineado con tu voz, el mensaje pierde fuerza. Para generar conexión emocional con tu lenguaje corporal. Mantén contacto visual suave y constante. Asiente con la cabeza cuando escuchas. Inclínate ligeramente hacia adelante al conversar. Usa gestos abiertos, no cruzados ni defensivos. Sonríe cuando sea natural hacerlo. Estos gestos transmiten apertura, interés y cercanía. 9. Silencios que hablan. A veces, el silencio bien colocado puede conectar más que 1000 palabras. Una pausa antes de decir algo importante puede generar tensión emocional. Un silencio después de una frase poderosa puede permitir que el mensaje se asiente. No llenes cada espacio con palabras.
Aprende a respirar, a mirar, a dejar que el otro piense. Es en esos espacios donde muchas veces ocurre la verdadera conexión. 10. Ejercicio práctico del capítulo. Durante esta semana, proponte aplicar este ejercicio. Elige a una persona con la que tengas una conversación significativa. Antes de hablar, repítete, voy a conectar, no a imponer. Escúchala activamente. Observa su lenguaje no verbal. Hazle preguntas. Cuando hables, comparte una experiencia personal relacionada con el tema. Usa una frase emocional sincera. Por ejemplo, eso me hizo sentir muy inseguro, pero aprendí. Después de la conversación, reflexiona. ¿Hubo más conexión que de costumbre? ¿Se abrió más la otra persona? ¿Sentiste que fuiste escuchado con atención? Este tipo de ejercicios te entrenan no solo para hablar bien, sino para relacionarte mejor. Capítulo 5. Adaptar tu comunicación al contexto. Hablar con claridad en cualquier escenario. Una de las habilidades más valiosas de los grandes comunicadores no es solo hablar bien, sino saber adaptar su forma de hablar a diferentes situaciones. No se habla igual en una entrevista de trabajo que en una reunión de amigos. No se comunica del mismo modo con un grupo de expertos que con una audiencia general. Sin embargo, la claridad y la seguridad deben estar presentes siempre, sin importar el entorno. En este capítulo, exploraremos cómo ajustar tu lenguaje, tono, ritmo y enfoque a cada contexto sin perder tu autenticidad ni tu mensaje. Porque la flexibilidad comunicativa no es traicionar tu estilo, sino ampliarlo para llegar más lejos. 1. La importancia del contexto en la comunicación. El contexto incluye todos los factores que rodean a una conversación. ¿Quiénes participan? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las reglas implícitas del entorno? Hablar con claridad en cada contexto implica tener conciencia de estos elementos y ajustar tu estilo sin dejar de ser tú mismo. Es como vestir de manera adecuada para cada ocasión. No cambias tu esencia, solo adaptas tu presentación. 2. Identifica tu audiencia antes de hablar. La clave para comunicar con eficacia es entender a quién le estás hablando. Antes de iniciar cualquier intervención, pregúntate: ¿qué nivel de conocimiento tiene esta audiencia sobre el tema? ¿Qué expectativas pueden tener? ¿Qué emociones predominan en ellos? ¿Cuál es la relación entre nosotros? ¿Formal, cercana, jerárquica? Una presentación técnica requiere precisión y lógica. Una conversación personal requiere empatía y emoción. Una entrevista de trabajo requiere orden, profesionalismo y brevedad. Cada escenario tiene su propio lenguaje, y conocerlo te hace destacar. 3. Comunicación profesional, claro, directo y con respeto. En entornos profesionales, la comunicación debe ser estructurada y eficiente. Algunas claves para este tipo de contexto. Evita divagar, ve al punto sin rodeos innecesarios. Sé claro con tus objetivos: estoy aquí para proponer, quiero discutir. Usa un tono respetuoso, incluso cuando debas mostrar desacuerdo. Evita lenguaje coloquial o bromas ambiguas. Prepara tus ideas con antelación. Recuerda que claridad profesional no significa frialdad. Puedes ser cálido y cordial sin perder formalidad. 4. Comunicación informal, cercanía sin perder claridad. Cuando hablas con amigos, familiares o en contextos sociales relajados, la comunicación es más espontánea. Sin embargo, no debes sacrificar la claridad ni la intención. A veces, las conversaciones informales se vuelven confusas o malinterpretadas por exceso de confianza o falta de atención. Consejos para una comunicación informal efectiva. Usa ejemplos personales para explicar ideas. Evita interrumpir o monopolizar la conversación. Escucha con atención, incluso si el ambiente es relajado. No temas hacer preguntas para aclarar lo que el otro dice. En estos contextos, la conexión emocional suele ser más fuerte. Aprovéchala para reforzar tu mensaje con naturalidad. 5. Comunicación en público, proyecta y organiza. Hablar ante un público es uno de los escenarios más desafiantes. Para mantener claridad y seguridad en este contexto, necesitas trabajar varios aspectos al mismo tiempo: voz, cuerpo, estructura, conexión. Elementos esenciales para hablar en público.
Empieza con fuerza, una pregunta, una historia, un dato sorprendente. Estructura tu discurso en bloques claros. Usa tu cuerpo como herramienta expresiva, mirada, manos, postura. Controla tu respiración y velocidad al hablar. Practica antes de salir a escena. Repite en voz alta lo que dirás. El público capta cuando estás preparado y cuando no. Tu esfuerzo previo se traduce en autoridad comunicativa. 6. Comunicación virtual, claridad sin presencia física. En la era digital, gran parte de nuestras interacciones son por videollamada, mensajes o correos electrónicos. Aquí, la claridad se vuelve aún más crítica, porque no siempre tienes las herramientas no verbales para apoyar tu mensaje. En comunicación virtual. Sé breve pero completo. Usa párrafos cortos y frases sencillas. Evita ambigüedades que puedan causar malentendidos. Verifica el tono, lo que parece neutral en tu mente puede sonar frío al leerlo. Si es posible, acompaña tus ideas con ejemplos o explicaciones claras. Y en videollamadas, cuida tu entorno, iluminación, expresión facial y tono de voz. Recuerda, tu presencia digital también comunica. 7. Comunicación con personas difíciles, mantener la claridad y la calma. En toda interacción humana aparecerán personas con actitudes defensivas, agresivas o confusas. Aquí, más que nunca, necesitas mantener tu claridad interior y tu calma exterior. Recomendaciones. No reacciones con impulsividad, respira antes de responder. Reformula lo que escuchas para confirmar entendimiento. Establece límites con respeto si la conversación se desvía o se vuelve ofensiva. Mantén tu mensaje firme y claro, sin ceder a provocaciones. En estos contextos, hablar con seguridad y sin atacar es una demostración de madurez comunicativa. 8. Flexibilidad sin perder autenticidad. Adaptarte no significa actuar. No se trata de fingir ser alguien distinto, sino de encontrar la mejor versión de ti mismo para cada situación. Tu tono puede cambiar, tu lenguaje también, pero tu esencia debe mantenerse. Esa esencia es lo que da coherencia a tu mensaje. Si eres auténtico, las personas te creerán. Si finges, lo notarán. Practica el arte de ajustar tu comunicación sin traicionarte. Esa es la verdadera maestría. 9. Ejercicios de adaptación contextual. Durante esta semana, te propongo un ejercicio dividido en 3 partes. Escoge 3 escenarios diferentes. Una reunión profesional. Una conversación informal. Una presentación en público. Elige un tema común para los 3, por ejemplo, la importancia de escuchar bien. Escribe 3 versiones de cómo hablarías sobre ese tema en cada contexto. Cambia el tono, el vocabulario, el enfoque, pero mantén el mensaje principal. Léelo en voz alta y grábate. Escucha las diferencias y observa cómo tu forma de expresarte se adapta. Este ejercicio no solo mejora tu flexibilidad, sino que fortalece tu capacidad de mantener la claridad en cualquier entorno. 10. Reflexión final. El comunicador versátil es el que más impacta. El mundo no es uniforme. Cada día te enfrentas a personas, escenarios y emociones distintas. Y por eso, desarrollar la capacidad de adaptarte te convierte en un comunicador más efectivo, más influyente, más humano. Quien aprende a hablar con claridad y seguridad en cualquier lugar, se convierte en una presencia valiosa. Alguien que no solo habla, sino que deja huella. Capítulo 6. Cómo superar el miedo al juicio. Libérate para hablar con libertad y poder. Uno de los mayores bloqueos al momento de comunicarnos no es la falta de palabras, ni siquiera la falta de ideas. Es el miedo al juicio. Ese temor constante a lo que los demás pensarán de nosotros, a equivocarnos en público, a parecer ridículos o incompetentes. Es una voz interna que sabotea nuestra claridad y ahoga nuestra seguridad. Este capítulo está dedicado a ese enemigo silencioso que vive en nuestra mente. Aprenderemos a identificarlo, enfrentarlo y superarlo. Porque mientras sigas hablándole al miedo, no le hablarás con fuerza al mundo. Y tu voz merece ser libre. 1. Reconoce la voz del juicio en tu mente. El primer paso es identificar cuándo aparece. El juicio no siempre se manifiesta con palabras claras, pero se siente. Es ese nudo en el estómago antes de hablar. Esa frase mental que susurra.
¿Y si me equivoco? ¿Y si se burlan? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Estas dudas no aparecen porque seas débil, sino porque eres humano. Todos, incluso los grandes oradores, han sentido miedo al juicio en algún momento. Pero lo que los diferencia es que no dejan que ese miedo controle su voz. 2. ¿De dónde viene este miedo? El miedo al juicio tiene muchas raíces. Experiencias pasadas donde fuiste criticado o ridiculizado. Educación en ambientes donde hablar era castigado o ignorado. Expectativas sociales que valoran la perfección y castigan el error. Comparaciones constantes con otros que parecen más seguros o elocuentes. Pero, sobre todo, este miedo se alimenta del deseo profundo de ser aceptado. Y tememos que, al hablar, revelaremos algo que haga que los demás nos rechacen. Pero es justamente cuando hablas desde tu autenticidad que más conexiones reales puedes generar. 3. El juicio existe, pero no lo puedes controlar. Una verdad incómoda: siempre habrá personas que te juzguen, te critiquen o no estén de acuerdo contigo. Pero también habrá quienes te escuchen, te valoren y se inspiren con tus palabras. No puedes controlar las reacciones ajenas, pero sí puedes decidir a qué voz prestas atención. En lugar de evitar hablar por miedo al juicio, acepta que existe y elige avanzar de todos modos. Porque quedarte en silencio por miedo al que dirán es permitir que tu vida la dirijan otros. 4. Hablar desde la vulnerabilidad te libera. El miedo al juicio suele estar ligado al deseo de parecer invulnerables. Demostrar solo nuestra mejor versión. Pero esa presión es irreal e insostenible. Cuando te permites hablar desde lo que eres, no desde lo que otros esperan, algo cambia. Tu voz se vuelve auténtica. Y la autenticidad tiene una fuerza que ninguna perfección puede igualar. Decir no sé cuando no sabes, admitir un error o compartir una experiencia difícil no te debilita, te humaniza. Y lo humano conecta mucho más que lo perfecto. 5. Reescribe tu diálogo interno. Cada vez que te descubras pensando, voy a hacer el ridículo, respóndete con una frase consciente. Por ejemplo, estoy aprendiendo y tengo derecho a expresarme. No necesito ser perfecto, solo honesto. Mi voz importa, incluso si tiembla. Este tipo de afirmaciones son más que frases motivacionales. Son herramientas de reprogramación mental. Con el tiempo, sustituyen el juicio interno por apoyo interno. 6. Enfrenta el miedo con acción progresiva. El miedo al juicio no desaparece en la teoría. Se debilita con la práctica. Cuanto más hablas, más natural se vuelve. Por eso, es importante exponerte de forma progresiva. Comienza con espacios seguros, familiares, amigos cercanos. Luego, expresa tu opinión en grupos pequeños. Participa en reuniones, aunque sea con una frase breve. Y con el tiempo, da pasos más grandes: una presentación, un podcast, una intervención pública. Cada paso te enseña algo. Y cada paso debilita el poder del miedo. 7. Recuerda que nadie está tan pendiente de ti como tú crees. Uno de los grandes errores mentales es creer que todos están observando cada palabra, cada gesto, cada error. La verdad es que la mayoría de las personas están más concentradas en sí mismas que en ti. Si tropiezas con una palabra o se te olvida una idea, probablemente nadie lo recuerde después de un minuto. Lo que permanece no es tu error, sino tu actitud. Si sigues adelante con calma, esa será la impresión que dejarás. 8. Desdramatiza el error. Hablar con claridad no significa hablar sin errores. Significa seguir hablando a pesar de ellos. Piensa esto: los actores se equivocan en escena, los locutores se traban, los líderes se contradicen. ¿Y qué hacen? Continúan. Puedes incluso usar el error a tu favor. Reírte, corregirte con naturalidad, seguir como si nada. Esa capacidad de manejar errores con elegancia transmite más seguridad que intentar ser perfecto. 9. Rodéate de espacios que te impulsen, no que te frenen. Si constantemente te rodeas de personas que critican, interrumpen o se burlan, es natural que desarrolles miedo al juicio. Busca entornos donde se valore la expresión, la escucha, el respeto. Participa en grupos de debate, clases de oratoria, círculos de conversación.
Cuanto más te sientas respaldado, más crecerá tu seguridad para expresarte. Y si no encuentras ese entorno, créalo tú. Empieza con una persona. Luego otra. Forma espacios donde todos puedan hablar sin miedo. Porque cuando tú das permiso, otros se atreven también. 10. Ejercicio práctico del capítulo. Esta semana, vas a enfrentar el miedo paso a paso. Escribe en una hoja 3 situaciones donde el miedo al juicio te ha frenado de hablar. Al lado de cada una, escribe qué creíste que podría pasar. Luego, escribe una frase que usarías si te encontraras de nuevo en esa situación. Por ejemplo, situación, no opiné en la reunión. Pensamiento, temía que mi idea fuera tonta. Frase de acción, mi opinión es válida. Si no la comparto, nadie la escuchará. Después, proponte hablar al menos una vez al día en una situación donde normalmente te quedarías callado. Puede ser mínimo, pero simbólico. Ese es tu entrenamiento. Capítulo 7. Tu voz, tu cuerpo y tu energía, la comunicación no verbal como clave de impacto. Cuando hablamos de comunicación efectiva, muchas personas se concentran solo en las palabras. Pero la verdad es que la mayoría del mensaje no está en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Tu cuerpo, tu voz, tu mirada, tu postura y tu energía comunican tanto, o incluso más, que tus frases. Si quieres hablar con claridad y seguridad, necesitas integrar también tu comunicación no verbal. En este capítulo vamos a explorar cómo puedes usar todos los recursos que ya tienes, tu cuerpo, tu voz y tu presencia, para reforzar tu mensaje, proyectar seguridad y conectar con más profundidad. Porque tu presencia física, cuando está alineada con tu intención, se convierte en una fuerza irresistible. 1. La comunicación no verbal, el lenguaje invisible. Imagina que alguien te dice «estoy bien» mientras mira al suelo, cruza los brazos y tiene el ceño fruncido. ¿Le creerías? Tu cuerpo revela lo que tu boca no siempre quiere decir. Por eso, muchas veces las personas no nos creen por nuestras palabras, sino por nuestra postura, tono o expresiones. Aprender a alinear lo que dices con cómo lo dices es esencial para hablar con claridad y autoridad. 2. La postura, base silenciosa de tu mensaje. Tu postura comunica seguridad o inseguridad. Cuando hablas encorvado, encogido, con los brazos cruzados o con movimientos nerviosos, transmites tensión o duda. Por el contrario, cuando tu postura es abierta, erguida y relajada, proyectas confianza y claridad. Consejos para mejorar tu postura comunicativa. Mantén los pies firmes sobre el suelo. Relaja los hombros sin dejarlos caer. Abre el pecho ligeramente. Eleva el mentón suavemente. Evita esconder las manos en los bolsillos o detrás de la espalda. Una postura firme no solo te hace lucir más seguro, también te hace sentir más seguro. 3. El rostro, el espejo emocional de tus palabras. El rostro humano es un canal poderosísimo. Con él expresamos alegría, sorpresa, duda, tensión, sinceridad. Muchas veces, antes de que hables, tu rostro ya dijo todo. Al hablar, asegúrate de sonreír de forma auténtica cuando sea natural hacerlo. Usar las cejas para enfatizar puntos clave. Evitar fruncir el ceño innecesariamente, lo que puede generar distancia. Mantener una expresión viva, no rígida ni ausente. Practica frente a un espejo para familiarizarte con tus gestos faciales. A veces, pequeñas correcciones hacen una gran diferencia en cómo te perciben. 4. La mirada, conecta sin invadir. Los ojos no solo ven. También hablan. Una mirada firme puede transmitir seguridad, respeto y presencia. Pero una mirada evasiva puede sugerir duda, miedo o desinterés. Aprende a mantener el contacto visual de forma equilibrada. Mira a los ojos cuando hables, pero no de forma fija o agresiva. Desvía la mirada de vez en cuando para evitar tensión. Si hablas con varias personas, alterna tu mirada entre ellas. Usa la mirada para reforzar ideas importantes, míralos directamente cuando digas algo clave. El contacto visual adecuado genera conexión y credibilidad. 5. Las manos, extensión visible del pensamiento. Tus manos pueden acompañar tus palabras y darles fuerza. Pero también pueden distraer si se mueven sin control.
Hay personas que esconden sus manos, otras que gesticulan sin pausa, y otras que no saben qué hacer con ellas. Recomendaciones. Usa gestos abiertos, palmas visibles, movimientos amplios pero naturales. Evita tocarte constantemente la cara o el cabello. No apuntes con el dedo de forma acusatoria. Si estás en un escenario o frente a una audiencia, evita cruzarlas al frente del cuerpo o esconderlas. Tus manos pueden ayudar a marcar ritmo, dar énfasis, ilustrar tamaños o direcciones. Úsalas con intención. 6. El tono de voz, la emoción hecha sonido. Tu voz no solo transporta palabras, transporta emociones. Y la forma en que la usas puede hacer que un mensaje pase desapercibido o quede grabado para siempre. Aspectos clave de la voz. Volumen, habla con potencia, pero sin gritar. Si te escuchas inseguro, proyecta más. Tono, varía tu tono según la emoción que desees transmitir. No hables en un tono plano. Ritmo, ni muy rápido ni demasiado lento. Ajusta según el contexto y el mensaje. Pausas, usa pausas para dar énfasis, para respirar y para permitir que el mensaje se asiente. La voz es como un instrumento musical. Si solo tocas una nota, cansa. Si tocas con variedad, cautivas. 7. Respiración, tu centro de equilibrio al comunicar. La respiración no solo oxigena tu cuerpo, también equilibra tu energía al hablar. Cuando respiras superficialmente, tu voz se debilita, tus ideas se entrecortan y tu cuerpo se tensa. Cuando respiras profundo y consciente, proyectas calma y control. Técnica simple. Antes de hablar, respira hondo. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Retén el aire 2 segundos. Exhala por la boca durante 6 segundos. Repite 2 veces si estás nervioso. Una buena respiración es tu ancla interna. Si aprendes a dominarla, dominarás tu presencia. 8. Energía y presencia, lo que no se dice, pero se siente. Más allá de palabras y gestos, hay algo más sutil que las personas perciben, tu energía. Es esa sensación que dejas en un espacio. Esa impresión que marcas con tu actitud, tu enfoque y tu intención. ¿Estás presente cuando hablas? ¿O estás preocupado por lo que pensarán? ¿Transmitís entusiasmo? ¿O hablas con desgano? La energía se transmite. Con tu actitud mental. Con la intensidad de tu voz. Con la manera en que ocupas el espacio. Con tu disposición emocional. Entrena tu energía igual que entrenas tus palabras. 9. Alineación, cuando cuerpo, voz y mensaje van en la misma dirección. La clave de un mensaje poderoso no está solo en las palabras, sino en la coherencia total. Cuando lo que dices, cómo lo dices y cómo lo acompañas con tu cuerpo están alineados, el impacto se multiplica. Pero si hay contradicción, si dices una cosa con palabras y otra con gestos, el mensaje se debilita o genera desconfianza. Haz que tu cuerpo respalde tus ideas. Haz que tu voz refleje tu intención. Haz que tu energía se alinee con tu mensaje. 10. Ejercicio práctico del capítulo. Durante esta semana, realiza el siguiente entrenamiento. Elige un mensaje breve que quieras practicar, por ejemplo, una presentación, una opinión, una historia personal. Grábate en vídeo diciendo ese mensaje. Analiza tu postura, tus gestos, tu voz, tu ritmo y tu contacto visual. Escribe que podrías mejorar. ¿Postura más firme? ¿Más pausas? ¿Más contacto visual? Grábate de nuevo aplicando las mejoras. Este ejercicio te da conciencia de tu comunicación no verbal y te permite corregir lo que hasta ahora era automático. Con el tiempo, integrarás estos elementos y hablarás con una presencia magnética. Capítulo 8. El poder de las palabras. Cómo elegir un lenguaje claro, firme y persuasivo. Las palabras son la materia prima de tu mensaje. Son las herramientas con las que construyes puentes o muros, claridad o confusión, impacto o indiferencia. Por eso, en este capítulo, nos vamos a centrar en cómo usar las palabras con precisión, intención y fuerza. No necesitas un vocabulario rebuscado para hablar bien. Al contrario, los mejores comunicadores eligen palabras simples, directas y potentes. Porque las palabras tienen poder. Pueden cambiar una conversación, una idea, una vida. Y cuando las eliges bien,
tu voz se convierte en una herramienta de influencia real. 1. El lenguaje es tu responsabilidad. No basta con decir, yo me expresé, si no me entendieron, es problema del otro. Comunicar implica hacerte responsable de tu mensaje. Tu deber no es solo hablar, sino lograr que el otro comprenda, se conecte y actúe. Y eso comienza por cómo eliges tus palabras. Una frase confusa puede arruinar una gran idea. Una palabra mal utilizada puede crear malentendidos o tensiones innecesarias. Por eso, hablar con claridad no es hablar mucho, sino hablar con precisión. 2. Evita palabras débiles o inseguras. Existen ciertas expresiones que debilitan tu mensaje sin que te des cuenta. Por ejemplo, creo que, tal vez, un poco, no estoy seguro, pero, supongo que. Estas frases pueden ser útiles si realmente estás expresando duda. Pero si las usas por hábito, sin darte cuenta, proyectas inseguridad o falta de convicción. Transforma tu lenguaje. En lugar de creo que esto es importante, di esto es importante. En lugar de podríamos hacer esto, si no es mucha molestia, di propongo hacer esto por esta razón. Hablar con firmeza no es ser autoritario. Es hablar con convicción. 3. Elimina el lenguaje innecesario o redundante. Muchas personas hablan de más. Repiten lo mismo con diferentes palabras, llenan el espacio con frases vacías o usan términos complicados sin necesidad. Esto entorpece el mensaje y cansa al oyente. Ejemplos. Subir para arriba, solo subir. Planificar de forma planificada, solo planificar. En mi opinión personal, basta con en mi opinión. Cada palabra debe tener un propósito. Si no aporta claridad, puedes eliminarla. 4. Usa palabras concretas, no abstractas. El lenguaje vago o genérico no impacta. Si dices eso estuvo mal, el otro no sabe exactamente a qué te refieres. Pero si dices esa actitud fue irrespetuosa porque interrumpiste varias veces, entonces hay claridad. Hablar con palabras concretas. Ayuda al otro a entender con precisión. Reduce los malentendidos. Transmite profesionalismo y madurez. Apuesta por lo específico. Sustituye cosas, asuntos, temas, por nombres claros y concretos. 5. Habla en positivo siempre que puedas. El lenguaje positivo no significa ocultar la verdad ni ser ingenuo. Significa enfocar tu mensaje desde la construcción y no desde la queja o el reproche. Por ejemplo, en lugar de esto no funciona, di podríamos mejorarlo así. En lugar de nadie entiende nada, di creo que necesitamos explicarlo con más claridad. El lenguaje positivo. Disminuye resistencias. Abre la mente del otro. Aumenta tu influencia. No se trata de evitar los problemas, sino de proponer soluciones con inteligencia verbal. 6. Usa analogías y metáforas para aclarar conceptos. Una herramienta poderosa para hablar con claridad es el uso de comparaciones. Cuando explicas algo complejo usando una imagen conocida, el otro comprende más rápido. Por ejemplo, nuestro equipo debe funcionar como un motor, cada parte debe moverse coordinadamente o el sistema falla. Tu mensaje es como una flecha, si no apuntas con intención, se pierde en el aire. Las buenas analogías iluminan ideas. Pero deben ser sencillas y adecuadas al contexto. 7. Conecta tu lenguaje con emociones. Las palabras no solo informan, emocionan. Un mensaje claro no es necesariamente frío. Puedes usar un lenguaje que toque la emoción del otro sin caer en la exageración. Frases que integran emoción y claridad. Esto me preocupa profundamente. Estoy entusiasmado con esta idea porque puede cambiar muchas cosas. Siento que, si no lo hablamos ahora, crecerá el malentendido. El lenguaje emocional bien usado genera empatía y cercanía. 8. Ajusta tu vocabulario al nivel del oyente. No es lo mismo hablar con niños que con profesionales. Ni con personas de tu cultura que con extranjeros. Adaptar tu vocabulario no es rebajarte, sino tener consideración por el otro. Consejos. Evita tecnicismos si el otro no los domina. Explica términos si son necesarios pero complejos. Usa ejemplos accesibles para todos.
Observa las reacciones. Si ves confusión, aclara de inmediato. La verdadera claridad se demuestra cuando logras que cualquiera entienda lo que dices. 9. Escoge palabras con impacto. Hay palabras que movilizan, que inspiran, que despiertan atención. Si usas siempre el mismo vocabulario, tu mensaje puede sonar monótono. Amplía tu repertorio con palabras que comuniquen con fuerza. En lugar de difícil, puedes decir desafiante. En lugar de interesante, di transformador, revelador, clave. En lugar de bueno, di valioso, esencial, efectivo. No abuses, pero integra términos que eleven tu mensaje. 10. Ejercicio práctico del capítulo. Durante esta semana, elige una conversación o presentación importante que tengas. Prepara tu mensaje por escrito y haz lo siguiente. Subraya todas las palabras innecesarias o repetitivas. Reemplaza frases vagas por ejemplos concretos. Sustituye expresiones débiles por afirmaciones firmes. Integra al menos una analogía o metáfora sencilla. Lee en voz alta y escucha el impacto. Luego, haz una segunda versión más clara, más directa y más poderosa. Comparte ambas con alguien de confianza y pregúntale cuál es más efectiva. Este ejercicio te ayudará a desarrollar conciencia sobre tus palabras y a transformarlas en instrumentos de claridad y liderazgo. Capítulo 9. ¿Cómo hacer que tus palabras se recuerden? Técnicas para comunicar con impacto duradero. Hablar con claridad es hacer que te entiendan. Hablar con seguridad es hacer que te escuchen. Pero hablar con impacto es lograr que te recuerden. En este capítulo, nos enfocamos en cómo convertir tu comunicación en algo memorable. Verás técnicas concretas para organizar tu mensaje, utilizar el poder de las historias, aplicar recursos de repetición estratégica y transmitir ideas que se mantengan vivas en la mente y el corazón de quienes te escuchan. Porque un mensaje que se olvida no transforma. Pero uno que se recuerda, puede cambiar decisiones, percepciones e incluso destinos. 1. La claridad es el primer paso, pero no el último. Puedes hablar con absoluta claridad y que, aún así, tus palabras pasen desapercibidas. La gente escucha muchas cosas al día: noticias, mensajes, conversaciones, redes sociales. Vivimos en una sobrecarga informativa. Por eso, para destacar, necesitas más que hablar bien. Necesitas hablar de forma que se quede grabado. Eso no significa ser extravagante ni exagerado. Significa usar con intención cada recurso que tienes como comunicador. 2. La estructura, ordena para que recuerden. Una idea mal organizada es difícil de retener. Pero cuando ordenas bien tu mensaje, creas un mapa mental para quien te escucha. Estructuras que ayudan a recordar. Regla de 3. Divide tu mensaje en 3 partes. Por ejemplo, para lograr resultados, necesitas enfoque, disciplina y constancia. 3 elementos son fáciles de procesar y memorizar. Inicio, desarrollo, cierre. Esta estructura básica permite que la audiencia entienda el flujo lógico de lo que dices. Preguntas retóricas. Iniciar con una pregunta impactante activa la mente del oyente. Un mensaje sin estructura se olvida. Un mensaje estructurado se almacena y se comparte. 3. Repite estratégicamente, pero con estilo. La repetición es una técnica poderosa cuando se usa bien. Pero no se trata de repetir la misma frase una y otra vez sin variaciones. Se trata de reforzar el mensaje central con distintos enfoques. Por ejemplo, lo importante no es cuánto hablas, sino que dejas en el otro. Recuerda, tu objetivo al hablar no es impresionar, es conectar. No lo olvides, el impacto no viene de hablar fuerte, sino de hablar con propósito. Estas frases, dichas en momentos clave del discurso, fijan la idea principal. Repetir con intención es diferente a ser redundante. Es construir memoria. 4. Usa imágenes mentales, haz que te vean mientras te escuchan. Una técnica eficaz para que tus palabras se graben es ayudar al oyente a visualizar lo que estás diciendo. El cerebro recuerda mejor lo que ve, aunque sea en la imaginación, que lo que simplemente oye. Por ejemplo, imagina que estás frente a una sala llena de personas y cada una espera tu palabra.
Visualiza tu voz como una cuerda que se lanza hacia el otro para generar conexión. Piensa en tus palabras como semillas. Algunas caerán en tierra fértil y germinarán. Estas imágenes crean una experiencia sensorial. Y las experiencias se recuerdan más que los conceptos. 5. Las historias, tu herramienta más poderosa. Las personas olvidan datos. Olvidan porcentajes. Pero no olvidan una buena historia. Contar una historia personal, una anécdota real, una situación ilustrativa transforma un mensaje abstracto en algo tangible y emocional. Y eso se graba. Una historia bien contada debe tener contexto. ¿Dónde y cuándo ocurrió? Conflicto. ¿Qué dificultad o situación inesperada surgió? Cambio. ¿Qué aprendiste o cómo terminó? Conexión. ¿Qué enseñanza transmite? Por ejemplo, no siempre fui capaz de hablar con seguridad. Recuerdo una vez, en la universidad, donde me paralicé frente a toda la clase. Sentí la cara arder, la mente en blanco. Pero ese día entendí algo, o aprendí a expresarme, o me quedaba toda la vida encerrado en mí. Desde entonces, practico todos los días. No porque no sienta miedo, sino porque decidí no obedecerlo más. Este tipo de relato se recuerda porque es humano, identificable y emotivo. 6. El lenguaje emocional deja huella. Como vimos en capítulos anteriores, las emociones fijan la información. Pero aquí vamos más allá. Si quieres que te recuerden, no basta con que te entiendan. Necesitas hacerlos sentir algo. Piensa en tu mensaje y pregúntate: ¿qué quiero que sientan al final? ¿Motivación? ¿Reflexión? ¿Tranquilidad? ¿Urgencia? Y luego, ajusta tu lenguaje para inducir esa emoción. No se trata de manipular, sino de transmitir con intención. Un mensaje que genera emoción se convierte en experiencia. Y las experiencias no se olvidan. 7. Sé memorable por tu estilo, no por imitación. Muchas personas tratan de imitar a grandes oradores. Copian frases, gestos, tonos. Pero lo que realmente deja huella no es parecerte a otro, sino ser tú mismo con intensidad. El oyente recuerda la autenticidad, la diferencia, la coherencia entre forma y fondo. Encuentra tu voz, tu forma, tu ritmo. Eso es lo que te hará destacar y permanecer en la memoria del otro. 8. Utiliza cierres fuertes. Las últimas palabras que dices suelen ser las que más se recuerdan. Por eso, no termines tu mensaje con frases débiles como: bueno, eso era todo. Y nada, eso. En cambio, utiliza un cierre que deje eco. Recuerda, cada palabra que pronuncias puede construir o destruir. Tú decides el poder que le das a tu voz. Hablar con claridad no es un talento. Es una decisión. No te calles por miedo. Habla para transformar. Un cierre fuerte es como un sello final que marca al oyente. 9. Apóyate en frases clave y citas poderosas. Algunas frases se convierten en anclas mentales. Son fáciles de recordar y de compartir. Puedes construir tus propias frases clave o usar citas de otros, siempre que encajen con tu mensaje. Ejemplos. Habla con claridad. Porque quien no se explica, no se comprende. Las palabras son espejos, muestran quién eres, incluso cuando no te das cuenta. Si tu voz no tiene propósito, el silencio será más poderoso. Cuando una frase es corta, directa y profunda, el oyente la guarda y la repite. 10. Ejercicio práctico del capítulo. Toma un mensaje que quieras transmitir, puede ser una opinión, un consejo o una enseñanza. Luego, haz lo siguiente. Divide el mensaje en 3 partes claras: inicio, desarrollo, cierre. Elige una historia personal o ejemplo visual para ilustrarlo. Crea una frase clave que resuma la idea central. Ensaya el mensaje en voz alta con estos elementos integrados. Pide a alguien que lo escuche, 1 hora después, pregúntale qué recuerda. Evalúa qué quedó grabado. ¿Fue la historia? ¿La frase clave? ¿El cierre? Con este ejercicio entrenas tu capacidad de dejar huella, no solo de hablar. Capítulo 10. Tu voz como herramienta de liderazgo y transformación personal. Llegamos al final de este viaje.
Has aprendido a hablar con mayor claridad, a desarrollar seguridad, a organizar tus ideas, a conectar emocionalmente, a adaptar tu mensaje al contexto, a vencer el miedo al juicio, a usar tu cuerpo y tu voz con intención, a elegir las palabras correctas y a crear mensajes memorables. Pero este capítulo no es solo un cierre, es una proyección hacia el futuro. Aquí descubrirás cómo convertir tu voz en un canal de liderazgo, influencia y crecimiento personal. Porque comunicar bien no es solo una habilidad para expresarte mejor, es una puerta abierta a mejores relaciones, mayores oportunidades, más confianza y una vida con impacto. 1. Comunicar bien no es solo hablar mejor, es vivir mejor. Cuando aprendes a expresarte con claridad, seguridad y empatía, tu vida cambia. Cambia tu manera de relacionarte. Cambia tu forma de liderar. Cambia la manera en que enfrentas los conflictos, tomas decisiones y te conectas con los demás. Una persona que se comunica bien. Evita malentendidos innecesarios. Sabe pedir lo que necesita. Inspira sin imponer. Escucha activamente. Se convierte en referente. Tu voz no solo expresa tu pensamiento, también moldea tu realidad. 2. La comunicación como acto de liderazgo. Liderar no es mandar. Liderar es influir con integridad, guiar con el ejemplo y movilizar a otros desde la convicción. Y todo líder necesita comunicar bien. No importa si lideras un equipo, una familia, un proyecto o simplemente tu propio camino. Tu capacidad de expresarte con claridad y firmeza determina tu capacidad de inspirar, convencer, construir y transformar. Los grandes líderes no son los que más saben, sino los que mejor saben comunicar lo que saben. 3. Tu voz es una extensión de tu identidad. A lo largo de tu vida, tu forma de hablar ha sido moldeada por experiencias, creencias, emociones. Pero ahora sabes que no estás condenado a comunicar como siempre lo has hecho. Puedes elegir conscientemente cómo hablar, cómo sonar, cómo impactar. Tu voz puede ser más firme, más cálida, más segura, más clara, más humana. Puedes reinventarte sin dejar de ser tú. Puedes evolucionar tu forma de comunicar para reflejar la persona en la que te estás convirtiendo. 4. Usa tu voz para servir, no solo para brillar. El verdadero poder de una voz clara no está en ser escuchado, sino en hacer que el otro también se sienta comprendido, animado, respetado. Habla para construir. Habla para aportar. Habla para inspirar. Cuando tu intención es genuina, tu voz se vuelve más poderosa que cualquier técnica. 5. La evolución nunca termina, sigue practicando. Comunicar con claridad es como un músculo, si dejas de usarlo, se atrofia. Pero si lo entrenas con constancia, cada día te expresas mejor, con más fluidez y naturalidad. Te recomiendo mantener una rutina mínima de práctica, como leer en voz alta 5 minutos al día. Grabar reflexiones personales. Participar en conversaciones conscientes. Observar grandes comunicadores y aprender de ellos. Corregir tus errores con amabilidad y sin autocrítica destructiva. La mejora no viene del perfeccionismo, sino del compromiso. 6. Atrévete a comunicar lo que importa. Hay muchas personas con ideas brillantes que jamás se expresan. Con sentimientos nobles que jamás comunican. Con verdades necesarias que nunca comparten, por miedo, por duda, por falta de práctica. Pero tú has llegado hasta aquí. Has aprendido a usar tu voz. Ahora, úsala para comunicar lo que realmente importa. No solo hables de temas superficiales. Habla de valores, de propósitos, de lo que puede transformar tu entorno. Tu voz puede ser semilla de cambios reales. 7. Integra los pilares de la comunicación poderosa. A lo largo de este audiolibro, hemos desarrollado 10 pilares. Aquí los integramos como mapa final. Claridad, para que te entiendan. Seguridad, para que te escuchen. Organización, para que te sigan. Empatía, para que se conecten contigo. Adaptación, para llegar a todos los públicos. Valentía, para hablar incluso con miedo. Lenguaje no verbal, para que tu cuerpo refuerce tu mensaje. Precisión verbal, para que tu palabra tenga impacto. Memorabilidad, para que no te olviden. Propósito, para que tu voz transforme. Practica estos pilares hasta que se integren en tu forma de ser.
Así, no solo hablarás mejor, vivirás mejor. 8. Da el salto, de oyente a referente. Miles de personas consumen contenido, cursos, libros, pero muy pocas dan el paso de aplicar, practicar, salir a escena. Si estás aquí, es porque te importa tu comunicación. Da el siguiente paso. Comparte tu mensaje. Atrévete a liderar una conversación. Habla en una reunión donde antes te callabas. Graba un vídeo. Escribe una reflexión. Da una charla. Deja de esconder tu voz. El mundo necesita más voces claras, humanas, valientes. 9. Ejercicio de cierre. Escribe tu manifiesto de voz. Cierra este audiolibro con un compromiso personal. Toma un papel y responde. ¿Cómo era mi voz antes de escuchar este libro? ¿Qué quiero transformar en mi comunicación? ¿Qué mensaje quiero transmitir al mundo? ¿Qué no estoy dispuesto a callar nunca más? Y luego, escribe tu manifiesto personal en una sola frase. Por ejemplo, mi voz es instrumento de conexión y cambio. Hablaré con firmeza, incluso si tiembla mi voz. No me guardaré ideas por miedo al juicio. Mi claridad será mi poder. Léelo cada mañana. Repítelo cuando tengas dudas. Recuérdalo cada vez que vayas a hablar. 10. Reflexión final. Tu voz tiene poder, úsala con propósito. Este no es el fin. Es el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo. Más clara. Más consciente. Más auténtica. Hablar con claridad y seguridad no es para unos pocos. Es una habilidad que se entrena, que se construye y que puede convertirse en tu sello personal. No calles lo que puede inspirar. No postergues lo que puede construir. No minimices lo que puede transformar. Tu voz es única. Hazla valer. Gracias por haber recorrido este camino. Y recuerda siempre. Hablar bien no es hablar bonito. Es hablar con verdad, con claridad y con propósito.